Hola amigos, muy buenas noches. Voy a grabarles un videíto para explicarles cómo aplicamos o cómo debemos aplicar el postulado básico de vengación contable en la nómina. Les comparto pantalla. Vamos primero a los postulados básicos. Voy a mostrarles la disposición de la norma de información financiera. Es la NIF A1 en su capítulo 20. Está la NIF A1, aquí, la NIF A1 en su capítulo 20. Postulados básicos. Son 8 postulados básicos dentro de los cuales tenemos devengación contable. ¿En qué consiste ese postulado básico? Aquí empieza y dice, devengación contable. El postulado de la devengación contable consiste en que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica y otros eventos, los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad y otros eventos, diríamos de las operaciones económicas, ¿sí? Transacciones que lleva a cabo con una entidad se refiere a operaciones económicas con otra entidad. Y cuando habla de otros eventos se refiere a fenómenos internos como por ejemplo el proceso de producción, como eventos internos donde interviene la decisión de la entidad o eventos internos donde no interviene la decisión de la entidad, como el paso del tiempo, el efecto del paso del tiempo en la maquinaria, en los activos. Y luego dice, y otros eventos, aquí ya pudiéramos hablar de eventos, el efecto de eventos externos en la entidad. Obviamente, el efecto de eventos externos que la afectan económicamente, como lo estamos viviendo hoy con el asunto de los aranceles, ¿no? El presidente de los Estados Unidos impone o decreta aranceles del 25% a los productos mexicanos y es un evento externo, sale de las manos de la empresa que la afectan económicamente. Entonces, dice el postulado básico, el postulado de la devengación contable consiste en que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica y otros eventos deben reconocerse. Yo les podría decir esa palabra, reconocimiento o reconocerse en el ámbito de las normas, pues implica un registro contable. Sí, entonces cuando dice deben reconocerse, deben registrarse contablemente, deben contabilizarse, deben reconocerse en el momento en el que la afectan económicamente, independientemente de la fecha en que se realicen. Entonces, fíjense el postulado básico de devengación contable. ¿Qué implica? Miren, el postulado básico de vengación contable implica que las operaciones que afectan económicamente
a una entidad. En nuestro ámbito diríamos a una empresa, aunque el término entidad abarca instituciones, abarca algo más que una empresa. Entonces, el postulado básico de vengación contable implica que las operaciones que afectan económicamente a una entidad deben contabilizarse cuando se devengan, y les voy a subrayar cuando se devengan, independientemente de cuándo se realicen. Y les subrayo también realicen. Entonces, el postulado básico de vengación contable implica que las operaciones que afectan económicamente a una entidad deben contabilizarse cuando se devengan, independientemente de cuando se realicen. Ahí tenemos dos términos que necesitamos identificar o puntualizar. ¿Qué significa devengar? Devengar significa que nace un derecho y una obligación. ¿Sí? Eso significa devengar. Ahorita les explico. ¿Y qué significa realizar? En el ámbito de las normas, realizar significa pagar. ¿Sí? Pagar. ¿Ok? Entonces, vamos a traducirlo a la norma. El postulado básico de vengación contable implica que las operaciones que afectan económicamente a una entidad deben contabilizarse cuando nace el derecho y la obligación, independientemente de cuando se paguen. Tú lo contabilizas cuando nazca el derecho o la obligación, independientemente de cuando se paguen. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Enero de 2025. La empresa XSADCB realiza una venta a crédito. Bueno, le voy a quitar el término realiza para que no se confundan con el que aplica la norma de pagar. Bueno, efectúa una venta a crédito por 100,000 pesos más IVA. El cliente le pagará en abril de 2025. Entonces, en enero hace la venta por 100,000 más IVA, 116,000, pero el cliente le dice, te pago en 4 meses, te pago en abril. Bueno, la pregunta aquí es, ¿cuándo se debe contabilizar la venta? Y hay dos posibles respuestas. Diríamos, en enero
de 2025. Y la otra respuesta en abril de 2025. Hizo la venta en enero, pero se la van a pagar hasta abril. ¿Cuándo se contabiliza? La respuesta es muy simple. Todos lo sabemos y de hecho todos lo hacemos. Se contabiliza en enero. Cuando se devenga. ¿Qué significa devengar? Yo te entregué un producto y tengo el derecho a cobrarte. Por lo tanto, contabilizo, registro, reconozco ese derecho en enero, sin importar cuándo me pagues. Obviamente en abril hacemos otro registro que es el pago o el cobro. Entonces, fíjense, aquí la devengación es en enero. Aquí es el momento de la devengación. Nace mi derecho y tu obligación. Tú contabilizas un pasivo y yo contabilizo un activo. Yo tengo derecho a cobrarte y tú tienes obligación de pagarme. Y en abril hablamos que es el momento de la realización. La norma le llama realizar, le llama pagar. ¿Sí? Entonces, pagar, tú me pagas o yo te cobro. Yo ya cobré, tú ya me pagaste. Entonces, hay dos partes que realizan una operación económica que la norma le llama transacción. Y entonces, a ambos nos afecta económicamente esa transacción. A ti te afecta porque tienes obligación de pagarme y a su vez tienes una mercancía o tienes un bien tangible, porque yo te vendí un producto, tienes un bien que afecta a tu inventario. Ya tienes un activo, pero ese activo te da la obligación de pagar. Entonces, tienes un activo y a su vez tienes un pasivo. Y yo tengo menos activo porque sale de mi almacén, ya no tengo ese producto, pero a su vez ese activo menos se ve reflejado en un activo más. Tengo una cuenta por cobrar. Entonces, fíjense, en enero, el registro contable debe hacerse, cargamos clientes, empresa Z, SDRL, ¿cuánto me debe? 116. Abonamos ventas, no sé qué producto estamos vendiendo, supongamos una computadora por 100 y vamos a abonar la cuenta que se llama impuestos indirectos pendientes de cobro. Subcuenta IVA pendiente de cobro. 16. Ahí está mi póliza. Como lo que estoy contabilizando aquí es un ingreso, esto es un ingreso. Un ingreso, dice la norma, es cuando incrementa tu activo, incrementa tu activo con con un impacto favorable en resultados. Ese es un ingreso. Como ese es un ingreso, esta póliza es de ingreso. Es una póliza de ingreso, es la número 001 de fecha 18 de enero del 25. Por la venta al cliente Z de 5 computadoras. Bueno, aquí en alguna otra oportunidad les platicaré por qué esta cuenta nosotros la tenemos en el pasivo y eso no es un pasivo. Esto no es un pasivo. Esta cuenta no es un pasivo. Acuérdense que un pasivo es una obligación presente y eso
yo no se lo debo al SAT porque no he cobrado. Eso yo se lo voy a deber al SAT hasta que cobre, por lo tanto, ese no es un pasivo. Ya más adelante les explicaré en qué cuenta lo contabilizamos. Bueno, ya está. Yo hago mi registro contable cuando se devenga. ¿Qué significa devenga? Ahorita que yo te entregué el producto, yo tengo derecho a cobrarte. Por lo tanto, yo contabilizo ahorita. ¿Y qué contabilizo? Pues contabilizo un ingreso y contabilizo una cuenta por cobrar. Bueno, allí se cumple el postulado de vengación contable. Ahora, ¿qué pasaría en abril? En abril el cliente me va a pagar y entonces en abril mi registro contable sería, supongamos que me hace transferencia bancos, BBVA 116 contra clientes. Clientes, empresa Z, SDRL 116. Y como aquí ya cobré, entonces ya tengo una deuda con el SAT. Esto está pasando en abril. Por lo tanto, ya tengo una deuda con el SAT que le voy a pagar o que le debo pagar a más tardar el 17 de mayo o conforme al sexto dígito numérico de mi RFC. Entonces, en este caso, ya voy a saldar la cuenta, esta cuenta la voy a saldar. Nosotros a veces decimos la voy a cancelar, no, no se cancela. Cancelar es una cosa y saldar es otra. Dejarla en ceros no significa cancelar, voy a saldar. Entonces, voy a saldar esa cuenta que ya les dije que no es de pasivo, impuestos indirectos pendientes de cobro, subcuenta IVA pendiente de cobro por 16,000 y ahora sí tengo el pasivo con el SAT, ahora sí es un pasivo, impuestos indirectos cobrados, IVA cobrado, 16,000. Ahí está mi póliza. Ahora fíjense, si bien es cierto que está entrando dinero al banco, esto que estoy contabilizando no es un ingreso. Técnicamente no es un ingreso. ¿Sí? Yo les aconsejo que busquen la definición de ingreso. Técnicamente no es un ingreso. La definición de ingreso en las normas, chéquense por ahí el capítulo 50 de la NIF A1, en donde viene una breve explicación de los elementos básicos de los estados financieros. Ahí les explica que es un activo, un pasivo, el capital, que es un ingreso, que es un costo, que es el gasto. El capítulo 50 de la NIF A1. Bueno, esto no es un ingreso, por lo tanto, esta póliza no es de ingreso. Entonces tenemos la póliza diario, le voy a poner la 001. ¿Cuándo me pagó? No sé, el 4 de abril del 25. ¿Sí? Entonces, aquí entonces nosotros aplicamos en el primer registro o en enero el postulado básico de vengación contable. Se contabiliza cuando se devenga, independientemente cuando se realiza. Devengar significa nace el derecho de una parte y la obligación de otra, y realizar significa una de las partes cobra y la otra de las partes paga. ¿Ok? Bueno, vamos a traducirlo o vamos a llevarlo a la nómina. Cuando yo contrato a un trabajador, esta es la empresa, contrato a un trabajador, yo le ofrezco su salario y por disposición de ley o por mandato de ley, le tengo que pagar, además de su salario, otras prestaciones, como lo son el aguinaldo, mínimo 15 días, las vacaciones por el primer año, mínimo 12 días,
y la prima vacacional mínimo 25%. ¿Sí? Entonces yo le ofrezco su salario, lo que ustedes quieran, la ley dice por lo menos 278.80, bueno, entre la ley y la CONASAMI, y yo le digo, te voy a pagar 500 pesos diarios, ¿sí? 500 pesos diarios. Entonces, aquí tenemos una cuota diaria de 500 pesos. Y a lo mejor le digo, te voy a pagar cada semana, porque es un obrero, porque es una persona que realiza un trabajo material. Entonces ahí revisen el artículo 88 de la Ley Federal de Trabajo que dice que si desempeña un trabajo material, le pagas máximo por semana. Y si realiza una actividad distinta a la material, le pagas por quincena. Por eso las empresas tienen, en la mayoría de los casos, dos nóminas, la nómina quincenal y la nómina semanal. En la nómina quincenal va el personal administrativo y en la nómina semanal va el personal operativo. Artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a suponer que yo le pago por semana y entonces yo digo, tu nómina va a ir, tu periodo va a ir de sábado a viernes y el día de pago será los viernes de cada semana. Entonces vámonos a la primera nómina del año. Supongamos, yo busco aquí en mi calendario, que empezó el 28 de diciembre, del 28 de diciembre al 3 de enero. Entonces, nómina 1, del sábado 28 de diciembre del 24 al viernes 3 de enero, al viernes 3 de enero, al viernes 3 de enero del 25. Entonces le voy a hacer su recibo y entonces quedaría percepciones, deducciones, y hay una zona en el CFDI que se llama otros pagos. Entonces aquí yo tengo salario, le voy a pagar 6 días, 6 por 5 son 3,000 y por separado el séptimo día son 500. En total son 3,500. Vamos a calcular cuánto es del impuesto sobre la renta. En una nómina semanal de 3,500, aquí 3,500, como está ganando 15,000 al mes, ya no alcanza subsidio para el empleo, entonces su impuesto sobre la renta son sobre 3,500, 365.80. ISR 365.80 y la cuota obrera IMSS, vamos a calcularla, y aquí tiene una cuota diaria de 500, su prestación mínima le da un factor de 1.0493 y en este caso el salario base de cotización es este por este, 524, la UMA en enero valía 108.57 y entonces aquí tenemos prestaciones en dinero, el excedente y le estoy pagando 7 días. La cuota obrera son 92.79. 92.79. Y olvidémonos de otros descuentos, entonces tiene un neto de 3,500
menos 92.79 menos 365.80, 3041.41. Bien. Fíjense aquí una parte muy importante. En este caso, la retención del impuesto sobre la renta se realiza o se lleva a cabo hasta que se le paga al trabajador. Por lo tanto, como yo le voy a pagar el 3 de enero, entonces yo contabilizaría allí esa retención hasta enero, el viernes 3 de enero. El caso de la cuota obrera igual se retiene hasta que se le paga al trabajador la nómina. Yo no le puedo retener la cuota obrera si no le he pagado al trabajador la nómina. Sin embargo, la cuota obrera se causa sobre el salario devengado, no sobre el salario pagado. Entonces, aunque yo no le pague al trabajador su nómina, yo ya le debo al IMSS las cuotas, tanto la cuota patronal como la cuota obrera. Entonces, aquí estamos hablando de 4 días del año, 28, 29, 30 y 31, que conforme al postulado de vengación contable, yo debiera contabilizar en diciembre 4 días de cuota obrera y 3 días de cuota obrera en enero, ¿sí? Y el caso del salario y el caso del séptimo día, igual yo debiera contabilizar en diciembre una parte, contabilizar conforme a postulado básico de devengación contable. Entonces, fíjense aquí cómo debiera de quedar el registro contable. Yo tendría que dividir el registro contable, no la nómina, no el pago, no el timbrado, el registro contable. Entonces, fíjense, en diciembre, supongamos que se trata, ¿qué será? Vamos a ponerle que se trata de un vendedor. Vamos a suponer que se trata de un vendedor. Entonces, en diciembre yo tendría gastos de venta, subcuenta salario, lo que le debo, que es 28, 29, 30, 31. Ya lo devengó, ya se lo ganó, ya se lo debo. Y entonces el postulado básico dice, debes contabilizar cuando se devenga, independientemente cuando se lo pagues. Entonces, salario tendríamos que registrar o contabilizar 4 días más la proporción del séptimo. La proporción del séptimo serían 4/6. Entonces, salario yo tendría que registrar, bueno, se los voy a poner aquí, 4/6. 4/6. Entonces, el trabajador gana 500 por 4 entre 6, 333.33. No, a ver, 500 por 4 entre 6. No, son 4 más 4/6. 4 más 4/6. El séptimo día equivale a 6/6. Entonces, por cada día que trabaja se gana 1/6 del séptimo día. Entonces, son 4 más 4/6. Entonces, tenemos aquí 4 entre 6 más 4, 4.67 por 500. 2.333.33. 2.333.33. Ese sería en cuanto a el salario. Y luego, yo ya tengo, por esos días, yo ya tengo una obligación con el IMSS, la obligación de pagarle cierta cantidad de cuota obrera que se la voy a pagar en enero, pero yo ya tengo una obligación con el IMSS, aunque no le pague al trabajador la nómina. Entonces, en este caso sería igual 92.79
por 4 más 4 sextos. Entonces, 4 entre 6 más 4, 4.6667 por, en este caso, la cuota obrera diaria son 13.26 por 13.26, 61.88. Entonces tengo un pasivo de contribuciones retenidas, cuota obrera INS. Sería 61.88. Y este es un pasivo, y entonces tenemos otro pasivo que sería nómina por pagar. Nómina por pagar. Aquí pudiera ser, por ejemplo, el periodo 52 o el periodo 31 de diciembre o el nombre del trabajador o simplemente nómina por pagar. Conforme ustedes le quieran llamar a la subcuenta, aquí yo voy a poner nómina 31 de diciembre. ¿Qué sería la diferencia? ¿Sí? 2.333.33 menos 61.88, 2.271.45. Bueno, esa sería mi póliza de diciembre. En este caso, como estoy afectando resultados en una cuestión o en una parte negativa, sería una póliza de egreso. Una póliza de egreso. Póliza de egreso 001 del 31 de diciembre del 24. ¿Sí? Ahora, en enero registraría o contabilizaría la otra parte. Entonces, en enero tendríamos lo siguiente. En enero tengo gastos de venta, subcuenta salario. ¿Cuánto fue de salario? 3.500. Entonces, 3.500 menos 2.333.33, 1.166.67. Bueno, como aquí la voy a pagar, coincide, la nómina del viernes 3 de enero coincide con el pago, entonces voy a saldar el pasivo, este pasivo. Entonces tenemos nómina por pagar, nómina 31 de diciembre, voy a saldarla por 2.271.45. Bueno, en este caso ya estoy reteniendo el impuesto sobre la renta. Entonces decimos contribuciones retenidas ISR de salarios. ¿Cuánto le estoy reteniendo? Voy a arrimarlo tantito para que me expanda un poquito más. 365.80. Le estoy reteniendo la otra parte de la cuota obrera. Aquí son 61.88 contra 92.79. Cuota obrera IMSS. Decimos 92.79 menos 61.88. 30.91. Esto se lo voy a pagar al IMSS en febrero, porque ya es por los días de enero. 30.91. Y bancos.
BBVA, la diferencia. Entonces sumamos 1166,67 más 2271,45 menos 365,80 menos 30,91, 3041,41, que es aquí. Y ahí está mi póliza. Aquí también es una póliza de egreso, porque tengo una afectación negativa a resultados, que viene siendo esta de aquí. Esta es una afectación negativa a resultados, un impacto desfavorable en la utilidad. Es una póliza de egreso, le vamos a poner póliza de egreso 001 del 3 de enero del 25. Sí, entonces, devengación contable se contabiliza cuando se devenga, independientemente de cuándo se pague. Hay unos días de diciembre que ya se devengaron. El trabajador ya tiene derecho a cobrar. Por lo tanto, yo tengo obligación de pagar. Al cierre de diciembre tengo un pasivo que estoy contabilizando aquí. Aquí estoy contabilizando el pasivo. Aquí. El pasivo que tengo con mi trabajador, pero también tengo una deuda con el IMSS. Ahí está. Y en enero la pago. Ahora, en otra plática, en otro video, les explicaré, pero esos 3 días de enero, el 1, el 2 y el 3 de enero, esos 3 días de enero, fíjense, los primeros 3 días de enero, el trabajador ya devengó, ya se ganó, ya tiene derecho, ya devengó, se los voy a poner así, un cachito de aguinaldo. ¿Sí? El 1, el 2 y el 3. Como si los trabajó, ya se ganó un cachito de aguinaldo, yo lo debo contabilizar. No importa, ¿cuándo voy a pagar el aguinaldo? En diciembre. Y dice la norma, se contabiliza cuando se devenga, independientemente de cuando se pague. ¿Sí? Ahora bien, también devengó un cachito, igual se los pongo entre comillas, de vacaciones. Y por supuesto, también devengó un cachito de prima vacacional. ¿Cuánto devenga diario de aguinaldo? Si la ley me dijo, le das 15 días por trabajar 365, entonces diario devenga 15 entre 365. 0.041095, no, 15 entre 365, 0.041095. Diario devenga 0.041095. Si yo lo multiplico por su salario diario, que son 500, fíjense, diario devenga 20.55 de aguinaldo. Como son 3 días los que llevamos de enero por 3, 61 pesos de aguinaldo. Yo lo debo contabilizar porque ya lo debo, independientemente que se lo pague en diciembre. Y lo mismo de vacaciones, aquí depende de su antigüedad. Vamos a suponer que apenas va a cumplir un aniversario, entonces son 12 entre 365. ¿Cuánto devenga? 12 entre 365.032
0.87 o 0.0329. 0.0329. Si yo lo multiplico por sus 500 pesos diarios, entonces eso por 500, 16 pesos, y si lo multiplico por los 3 días, ya le debo 49 pesos de vacaciones, y de prima vacacional, el 25%, 12 pesos. Entonces, fíjense, yo ya debo contabilizar 49 pesos de vacaciones, 12 pesos de prima vacacional y 60 y tantos pesos de aguinaldo. Pero eso se los explicaré en otro video, porque les quiero mostrar aquí en un Excel cómo pudiéramos nosotros, aquí en un Excel, cómo pudiéramos nosotros ir, diríamos, calculando las partes proporcionales. ¿Sí? Las partes proporcionales de vacaciones de vengadas, prima vacacional de vengada, aguinaldo de vengado, conforme las prestaciones del trabajador. Aquí es un cuadro de prestaciones mínimas, y entonces en la medida que yo le digo, mi director general, en la primera quincena de enero le pago 5,000 pesos diarios, mi director general le pago quincenal el 1 de enero del 25, no tuvo faltas, no tuvo incapacidades, entonces devengó 2,800 de aguinaldo de vacaciones, 719 de prima vacacional, 3,082 de aguinaldo en esos 15 días. Y entonces aquí mi sistema me ayuda a hacer la póliza, gastos de administración, y aquí unos esquemas de mayor que igual en una representación gráfica, esquemas de mayor, gastos de administración, ¿sí? Y aquí si yo le digo, por ejemplo, a un vendedor, igual una nómina de 15 días a partir del 1 de enero del 25, y en este caso es el gerente de ventas, y decimos acá, a ver, 1 de enero del 25, 15 de enero del 25, son 300 pesos diarios. Bueno, aquí le voy a bajar la fórmula, eso se los explico en otro videito. Aquí le bajaría la fórmula hacia abajo para que el sistema me calcule sus partes proporcionales y me los lleve aquí, también me ayude para hacer la póliza en los gastos de venta. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora es cuanto. Yo les agradezco y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta la próxima. Síganse cuidando y que Dios los bendiga.